Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Le damos la gloria a Dios. Yo nunca te veré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. El tiempo es tu bendición, de mi bendición. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. El Señor es nuestra bandera, hoy apartados para la obra, banderas de Dios Altísimo. Aleluya. Así es, Señor. Así lo dijo Caleb, dámelo porque las fuerzas que tenía antes son las mismas que tengo ahora, porque él reconoció que no eran sus fuerzas, eran la fuerza de Dios, que era el Espíritu Santo de Dios en él, era su fe y su creer. Amén. Amén. Hay una palabra que el Señor me ha regalado en la bandera. Y si nosotros supiéramos el valor de la bandera, que nosotros cuando salimos o cuando estamos en un lugar, somos la bandera y representamos
un distintivo, una nación, una familia, pero también un pensamiento, también una idea. Y nos damos cuenta que cada bandera, cada nación tiene un significado. Y cada bandera, los colores y lo que ella posee, se escribe en esa bandera. Es la identidad de una nación. Y por eso me gusta esta alabanza, porque estos hombres caminaban por fe, porque representaban el trono de los cielos aquí en la tierra. Hay una palabra en el libro de Daniel que el Señor me ha dado, y es que cuando Dios aparta a Daniel y a sus amigos y a Ezequiel, Él los envía a otra nación, pero ellos eran banderas de Dios. Por eso ellos no cambiaron sus colores, porque sus colores eran celestiales. Ellos se mantuvieron firmes porque propusieron en su corazón no contaminarse. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú naces en una nación, naces en un país, cuando tú vas de un departamento de nación a otra casa, a otro departamento dentro de tu nación, cada departamento o estado tiene una bandera que identifica la forma de vida o lo que contiene esa tierra. Y eso era lo que enviaba el Señor a Babilonia. Le puso en el corazón al rey Nabucodonosor que le enviaran unos, seleccionó, y dice que fue el mismo Señor que puso el pensamiento del rey, ¿sí?, para apartar a Daniel y a sus amigos. ¿Por qué? Porque él especificó cómo lo quería. Entonces quiere decir que Nabucodonosor en ese momento estaba siendo siervo de Dios cuando apartó lo mejor de la casa para que el cautiverio no se perdiera. Él pensaba y le cambió nombre, le cambió a ellos, pero ellos propusieron en su corazón no contaminarse. Por eso, hermano, cuando nosotros somos nación y vamos a otros lugares, nosotros representamos al país que vamos. O si vamos a un departamento o estado dentro de nuestra nación, representamos a ese lugar. Por eso, los valores, la integridad que se infunden en nuestros hogares y las casas van representados en la bandera. Porque a veces pensamos que la bandera son solo, la bandera eres tú y yo. Cada uno demuestra lo que hay en su casa. Entonces, nosotros como banderas de Dios Altísimo, el Señor sabía, puso el corazón de Nabucodonosor escoger su semilla, su realeza. Amén. Porque dice, ¿por qué? Porque ellos era el linaje preparado, que estaba capacitado para entrar, porque eran reyes, iban a otro reino. Y eso los estaba preparando Dios para llevarlos a un territorio desconocido, pero que ellos sabían y conocían cómo se manejaban las leyes y cómo se manifestaba, digamos, la mesa de los reyes. Dios envía a estos jóvenes preparados donde el rey pidió que esos jóvenes de Israel fueran de linaje real. Y cuando estoy colocando esta alabanza, lo que iba caminando y marchando a tierra Canaán eran reyes, eran príncipes, eran sacerdotes. Era una bandera de Dios aquí en la tierra. Un pequeño pueblo, pero con un poder que no lo tiene ninguna nación, que era la fuerza de la diestra poderosa de Jehová de los ejércitos. Amén. Y ellos fueron metidos allá porque Dios sabía a quién enviaba. Y aunque ellos no estaban en tierra suya, sabían representar al reino de tierra, de los cielos, donde el Señor los introdujo. Así como el Señor introdujo a Moisés, así como el Señor introdujo a cada uno de sus hijos enviados, eran príncipes. Desde Abraham fueron llamados príncipes. Y desde cuando el Señor les llama en Éxodo 19, que somos un real tesoro escogido, bendito, santo. Entonces, nosotros somos la realeza de Dios aquí. La bandera, hermano, nos enseña aún cómo debemos marchar, cómo portar. Aún cuando el pueblo de Dios salía aún a moverse o a la guerra, se sabía
sabía cuál era su orden y cómo era su movimiento. Amén. Entonces vamos a meternos a esta palabra donde el Señor coloca un pensamiento en Nabucodonosor y llama a uno de sus jefes para que escoja a jóvenes que no tuviese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio de Dios. Mira, ¿por qué escogió? ¿Por qué en ese tiempo para salvar a esa semilla, a esa palabra? Dios escoge la especificación que pone Dios. Y es así que debemos a nosotros, los otros. Los otros deben mirarnos. Mira, no escogió gente mayor y adulta, dijo muchachos. Muchachos. Que no tuviesen que tacha, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. O sea, escogió expresamente, de la parte de Dios le puso el pensamiento al rey. Pero el rey no sabía que era un siervo de Dios, que Dios iba a depositar esa semilla joven, fresca, que iba a preparar Dios mismo allí para poseer. Y dice, bueno, poseer sí, necesitaban poseer el territorio, saber manejarse en el territorio que Dios les había enviado. Amén. Y aunque le cambiaron el nombre, no cambiaron su corazón, no dejaron de servir al Dios de sus padres. Y entonces vemos que ellos se van moviendo en los capítulos del libro de Daniel. Ellos se van moviendo y siendo una bandera atacada, pero se seguía moviendo, pero nadie les podía hacer nada, porque con ellos estaba la diestra poderosa de Dios Altísimo. Y cada vez que tú ves los capítulos, se le dan nombres a Dios allí. Amén. El Dios del cielo, el Dios de los cielos, el gran Dios, Rey de reyes, Señor de señores, el Dios de mis padres, Dios Altísimo, siervo de Dios viviente, el anciano de días. En cada capítulo, en los capítulos de Daniel, se van mencionando los nombres. Amén. El Dios de los cielos, el Dios Altísimo. Amén. Entonces, cada vez que ellos salían, que contendían y había una batalla contra ellos, ellos demostraban que su escogencia fue acertada, que se llevó lo mejor del reino de Dios. Pero es que lo mejor del reino de Dios eran reyes y sacerdotes con victorias celestiales. Entonces, por eso con ellos, con esos jóvenes, no pudieron contender, aunque contendían, todo lo que hacían se le devolvía. ¿Por qué? Porque contra los hijos de Dios no hay maldición, porque nosotros somos benditos de Dios Altísimo. Amén. Pero algo tan bonito que se maneja en estos capítulos del libro de Daniel, en Daniel 7:26 dice: pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Aquí aparece, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Y mira que esta frase la repiten todos los reyes de Media. Termina repitiendo que a quién pertenecía el poder, porque que todo reino y toda nación se arrodillará ante la presencia de los Altísimos. Pero tú y yo como bandera tenemos que mirar ese ejemplo de Daniel, que debemos nosotros, cómo debemos observarnos nosotros. Amén. Aun cuando nosotros salimos de nuestra nación, nosotros tenemos que ser un ejemplo de la bandera del país que representamos. En nuestro caso, nosotros como ministros y sacerdotes del Señor, que la humildad y la gracia y el favor de Dios brillen en nosotros. Eso es lo que brillaba en Daniel. Él se ganaba el corazón de los reyes. Y no era porque Daniel estuviera en la mesa cepillando a los reyes, era porque él simplemente tenía algo que no tenía el otro pueblo. Tenían a Dios Santísimo, tenían al Dios de los cielos, tenían al gran Dios, tenían al Ágadol, tenían al Rey de reyes, Señor de señores. Y como lo define el libro de Lucas 1:30, versículos 32 y 35, Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo, Jesucristo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre él para siempre. Su reino no tendrá fin. Entonces, hemos visto que han pasado reinos, han pasado todo, pero su palabra no ha pasado. Y el pueblo que Dios tiene preparado tampoco. Aquí está el remanente del Señor. Amén. Entonces nosotros vamos dando que Dios nos introdujo
Y Dios siempre lleva a su pueblo que aunque vean que haya dificultades, que aunque vean que haya tropiezos, ellos aprenden a manejarse como lo especificó el rey Nabucodonosor. ¿Sabes una cosa? Dios mandó a Moisés también, date cuenta, que fue criado en palacio y todo. Lo llevó al desierto para que lo conociera, porque aunque lo conocía, no lo ha visto, hasta que lo vio y vio que su zarza no se apagaba, conoció que el pueblo de Dios camina con lámparas encendidas. Lámparas a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Amén. El mismo rey Nabucodonosor especificó cómo eran. Pero la gente de afuera nos ve a nosotros lo que somos. Pero a veces al pueblo de Dios le cuesta verse como lo que es. Amén. Que son reyes y sacerdotes. Son linaje real de los príncipes. ¿De quién los príncipes? ¿Qué? De Dios. Y aunque ese reino parece que hubiese sido acabado, la desobediencia hizo que Dios tuviera que salvar su palabra, destruyendo el yugo del hombre para traer una restitución, para traer un renuevo, para traer unos sedientos que ansiaban regresar a su casa. Amén. Dios los envía porque Jeremías dijo: pórtense bien, multiplíquense, fructifiquen, porque ustedes no saben ni conocen los pensamientos de mi Padre. Jeremías 29:11. Pero aquí ya Dios había puesto en Nabucodonosor, siervo de Dios, había puesto ese pensamiento. Lo que él quería, era lo que Dios quería llevar para allá. Cuidar su linaje. Y aunque parecía que estaba en esclavitud, ellos, hermanos, esclavos somos cuando cambiamos lo que somos. Esclavos somos cuando dejamos que el mundo, aunque nos ponga nombre, el mundo puede poner los nombres, pero nosotros conocemos el nombre que Dios nos dio. Y somos sus hijos, somos sus reyes, somos sus sacerdotes. Amén. Amén. Estamos en un tiempo donde tu bandera, la bandera de tu casa, tú eres bandera de Dios. Amén. Dice que el Señor no se llevó a una familia, el Señor llevó linaje para allá. Amén. Pero había una cosa que ellos tenían en su corazón, era no contaminarse. Era no contaminarse. Entonces, ¿cómo los equipó el Señor para enviarlos allá? ¿Cómo los equipa el Señor? Aquí dice en Daniel 1, versículo 17, ¿cómo los equipó el Señor? A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Eso dice Daniel 1. Porque el rey había requerido eso. Pues Dios dijo: bueno, entonces vamos a ponérselo. Y se lo dio a estos 4 muchachos. Amén. Entonces, Daniel es un anuncio a las naciones profético. Es un anuncio de quién es el Dios que se hizo anunciar ante el mundo que dominaba. Aún aquellos de sus tribus que gustaron, pues la gente le gustó Babilonia, de Israel y Judá, pues Dios los mandó para allá, la vez que les gustaba. Porque a veces, hermano, ahí estaba, como digamos, un hijo pródigo, pero a veces dañamos las bendiciones por estar ansiando cosas que Dios nos ha dado. Amén. Dice que Dios les dio. Hay que cuidar lo que Dios nos ha dado. Y Daniel y esos 4 muchachos cuidaron su equipamiento. Amén. Amén. Ellos no estaban en un pueblo fácil. Dice que en ellos, así como Moisés y así como José, ellos estaban en reinos con príncipes y toda una realeza que era oscura y opuesta. Pero si Dios los envía, era porque nosotros somos lámparas en lugares de oscuridad. Se nota cuando un hijo de Dios llega. Amén. Y mira que el pueblo de Dios, hablando de eso, ¿dónde estaba? Cautivo. Es uno con el sacerdote Ezequiel trabajando acá, y estos dentro de ese palacio, teniendo este tiempo, hermano, preparados allí para mostrar el poder de Dios. Tenga la seguridad que el mundo de las tinieblas conoce las artes mágicas, pero nosotros no. Nosotros conocemos la fuerza y el poder del Ágado, del Dios altísimo al que servimos. Dice que Dios depositó, si Dios se lo dio, el nivel era más alto de lo que tenía el mundo.
Amén. Era más alto. Por eso nosotros no debemos temer a nada. No, lo único que debemos temer es no servirle bien a Dios. Amén. Entonces, Él los equipó. Dios les dio a ellos conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias. Quiere decir que inmediatamente letras de lenguas, conocimiento, vamos colocando como cuando es un computador y comienza a llenar la CPU o llenar la memoria. Entonces, Dios llenó y unió el corazón, la mente y todo el ser a la memoria del cielo. Amén. Entonces, miramos cómo comienza el Señor a introducir a estos jóvenes, ¿verdad? Porque es que Dios cuando nos envía, nos equipa. ¿Cómo equipó a José? Pues en el proceso se vio y cuando se nota, se dio cuenta para qué era. Amén. Miramos que aunque estaban en gobierno de oscuridad, eran necesarios allí. Ellos no fueron a decir, nosotros somos hijos de Dios, nosotros los odiamos, nosotros no los queremos, vaya para allá, porque ustedes son... No. Ellos con pasito, tum, tum, iban pasando. Porque ellos no iban allá, ellos venían a los hijos de Dios. Y así es que debe venir la gente, a los hijos de Dios. Tienen que venir a la casa de Dios. Amén. Enviarlos a buscar. Porque lo que tienen el depósito de Dios lo tienen todo. El que tiene a Dios tiene todo. Amén. No importando cómo se ve la circunstancia. O ustedes van a creer que aunque Daniel estaba en esos reinos y estaba en esos lugares que veía todo, él sabía que había sido instalado allí por el mismo Dios. Él no sabía hasta que vio. Cuando Dios abrió sus ojos y despertó su espíritu para saber que era el tiempo de retorno. Amén. Entonces nos damos cuenta que iban 4 estandartes escogidos de Dios. Amén. Y en Daniel 2 también dice lo mismo que lo que les acabo de leer acerca de Lucas 1, versículo 30 y 35. Daniel 7, 26 también dice lo mismo. Y es que es el anuncio profético a las naciones que dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel nos lleva a la reflexión que Dios es Dios de guerra, que Dios es Jehová de los ejércitos, que Él está listando el estandarte para derribar toda Babilonia, todo Egipto y todo reino de oscuridad. Dice que esos estandartes escogidos por Dios para manifestar su obra pasaron reinos, pero ellos se mantuvieron allí. ¿Sí? Porque mayor el que iba con estos ministros. Ellos fueron preparados y depositados. Por eso nadie puede decir cómo debe ser el manejo de un llamado, porque cada uno tiene su depósito. Y si nos damos cuenta, aquí Daniel y sus amigos, Daniel tenía una diferencia con ellos, aunque todos tenían lo mismo. Había algo en Daniel que lo hacía estar ahí para estar avistado los tiempos. Amén. Por eso, unos tendrán todos dones, pero hay que saber respetar los dones. Hay que saber respetar los ministerios, porque son llamados de Dios. El hombre puede hablar, pero ¿qué hacían todos esos hombres de la mesa del rey de Babilonia contra estos ministros de Dios allí? Ellos planeaban y maquinaban, como dice Salmo 2, planean, maquinan y hacen para dañar y matar al ungido, pero llevaban el propósito. Cada vez que atacaban al hijo de estos jóvenes, Dios los elevaba. Dios los elevaba. ¿Sabes por qué? Porque ellos confiaban en Dios. Ellos tenían depositada su confianza en Dios. Amén. Y entonces, cada vez que había un problema, los reyes iban diciendo: ¿quién eres a Dios? Porque estaban ahí para que ellos hablaran. Cuatro personas dentro de ese reino hacían que todos glorificaran a Dios. Amén. Dice la palabra aquí que ciertamente Dios, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, que pudiste revelar este misterio.
Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Y le hizo, o sea, el rey del mundo, Daniel conocía los de él, pero también conoció los sortilegios de los otros. ¿Estás entendiendo esa parte? Que le dio honores y grandes dones. O sea que cuando ellos iban, ya Daniel venía, porque ya también conocía lo que ellos hacían. Amén. Por eso, hermanos, nosotros cuando servimos a Dios de corazón, verdaderamente, nosotros, hermanos, aprendemos a manejarnos en la corte. ¿Por qué escogió esto? ¿Por qué se llevaron a esto de linaje real? Porque iban para una corte, iban para un reino y eran representación de Dios aquí en la tierra. Amén. Era para hablar de un reino que de pronto ellos no conocían y que aunque ellos habían atacado, Dios allá en su propio territorio le mostraría su poder, porque Dios es incontenible, Dios no tiene límites ni fronteras. Amén. Dios, hermano, es Dios de los cielos, del universo. Es más, creo que por aquí hay algo que quiero hablar. Y entonces dice, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte. Entonces, mientras los otros jóvenes que mostraban su lealtad a Dios habían sido posicionados en provincias, Daniel estaba en la corte del rey. Por eso nosotros tenemos que aprender a honrar y a respetar. Ellos no se pelearon con Daniel porque lo escogió el rey para él. No, que tú eres esto, que vamos a meterte la zancadilla más. No. Ellos eran hombres espirituales que discernían, que amaban a Dios sobre todo y sabían que ellos estaban de las manos de Dios por un propósito allí. Amén. Por eso, aunque yo estaba en ese reino que se manejaba todo tipo de oscuridad, cosas terribles, cosas de los caldeos horribles, hermanos, ellos no pensaron en lo que estaba horrible ni lo que estaba terrible. Ellos pensaron que iban para adelante. Ellos pensaron que habían sido posicionados a poseer algo, aunque no sabían. Dios había sentado aquí. Aquí dice, Daniel estaba, ¿dónde? En la corte del rey. Dios metió a una bandera suya a una corte de oscuridad para demostrar su gloria. Y eso es lo que somos tú y yo. Nosotros podemos caminar, mire, hoy predicaba. Pero, hermanos, ellos fueron ahí para abrir los ojos. De pronto tú hoy no lo ves. Sí que llegaron Reyes Magos, pero este evangelio que llegó aquí, a esta tierra, hizo que lo que supuestamente debe estar pendiente de la venida, el nacimiento, de la venida o la llegada del gran rey, estaban dormidos, porque la tierra de Dios, la tierra que le había dado a ellos en Lucas, capítulo 1 y capítulo 2 y Mateo 1, sobre todo ubiquemos en Mateo 2, dicen que llegaron sabios de lejanas tierras. ¿De qué lejanas? Pues de media. Porque si Dios no va a dejar que se pierda una promesa. Y el pueblo que estaba con Herodes, mira cómo estaba, en oscuridad. Y Dios mandó a estos varones a provincias, pero a Daniel a palacios. ¿Qué te quiere decir esto, Señor? Que Dios es de cualquier lugar. Dios envió a territorios lejanos, cercanos. Dios envió a los campos, a los pueblos, a predicar su evangelio. Pero también tiene para las cortes, para que no diga ninguno que no le predicó su palabra. Nosotros, hermanos, estamos llamados a servir bien. Amén. Que sean pocas nuestras palabras, pero sí que honremos a Dios mismo. Que honremos a Dios. Amén. Entonces dice, estamos leyendo Daniel capítulo 2, 4. Y nos vamos dando cuenta que es repetitivo. Y es que en Daniel habla que hay un trono, que hay un reino que no tendrá fin. Y que ese libro
Ese libro está allí con un propósito. Dios te bendiga, esposo Ramón, allá en Lebrija. Dios te bendiga, hija Marcela, en Australia. Dios te bendiga, María José, aquí en Bucaramanga, que queda conmigo. Y bueno, a todos los presentes, al pastor José Zabaleta, Dios también le bendiga. Entonces, cada rey que pasó, Daniel reconoció el poder de Dios. Y aunque ellos habían tomado a ese pueblo como esclavo, ellos no estaban como esclavos. Ellos estaban siendo alimentados, preparando, haciéndose sedientos de la palabra, y Dios le estaba ministrando un tiempo para el retorno. Amén. Entonces, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Amén. Dios nos equipa antes de enviarlo. Dios prepara un pensamiento en un lugar. Te van a requerir a ti con las especificaciones exactas, cómo lo quieres, pero no es esa persona, ni ese empleador, ni ese presidente, ni ese rey. Es Dios que le dice a un rey, oiga, vamos a quitar las visas, vamos a dejar entrar a este país, que con este país, con Colombia. Vamos que solo vengan con la cédula, con el pasaporte, que es la cédula por fuera. Eso queda en manos de Dios. Si Dios le pone eso en la mente a alguien, algo pasa en una nación, dice, no, venga para acá y abramos una puerta para esta gente. Porque a veces, como este pueblo, que Jeremías le dijo tanto, no vayan para Egipto, insistía en Egipto, y esa no era la puerta. La puerta era el mismo que lo atacaba. El mismo, Babilonia, la ciudad de los caldeos. Amén. Amén. Entonces, cada uno reconoce al Dios. Y aunque a veces lo conozcan y Dios le haga obra y ellos conozcan la magnificencia de Dios, ellos tienen que reconocer, hermanos, que Dios es Dios de puertas abiertas. Y de eso nos habla el Salmo 24. Amén. Nosotros somos un pueblo, parece que la gente cree que las guerras se trabajan en los campos de batalla. No. Las guerras se manifiestan y se luchan en las cortes. Sin un arma, con inteligencia y sabiduría. Ahí se maquinan los planes, pero a Dios nada le es oculto. Amén. Porque Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Dice, quienes se alistan bajo su estandarte tendrán un comandante que los entrenará para el conflicto y les infundirá tanto vigor como valor. O sea que Dios nos prepara en un campo como preparó a David cuando estaba la batalla con el gigante. Todo el pueblo escondido y atemorizado, pero venía uno que no había peleado con hombres, pero sí ha tenido una dimensión de lucha más fuerte. Había peleado con osos y con dragones y con leones, pero sobre todo había peleado mucho con el rechazo. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque él nunca lo sentaba en la mesa, él siempre estaba andando con las ovejas, con las pocas ovejas. ¿Tú qué haces aquí? Pero Dios llama a esos. Es que Dios, hermanos, de pronto dice, le puso en la mente rey, muchachos, no dicen sabios de Israel, no dicen los malas, criminales en sabiduría, no, dicen muchachos. ¿Qué entró a Canaán? Como canta la alabanza, jóvenes. Amén. Que pudieran aprender. Por eso cuando Dios nos llama, aunque nosotros tengamos títulos, Dios nos los borra como se lo borró a Pablo. A Pedro, que era un hombre violento, pescador que no sabía hablar, le enseñó a hablar la lengua de Canaán. Amén. Dice que los tiempos que se escriben eran los peores. Y entonces fue prometido que el pueblo de Dios saldría con sus mejores colores, que serían fuertes y intrépidos para confrontar al poderoso adversario. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Este pueblo, tú y yo, somos injertados por Jesús, que nos mostró que Él no peleaba una batalla, no disparó un arma, pero Él, su reino, estará hasta el fin, por los siglos de los siglos, porque Él es el Dios Padre eterno. Amén. Amén. Pero tú y yo, como evangelistas del evangelio, como predicadores de la palabra, tenemos que aprender que nosotros no debemos andar por lo que ve por vista, sino por fe. Que debemos estar preparados para defender la verdad. Amén. Y la justicia. Amén.
Hay una parte que dice aquí, quien sale refrescado después de haber contemplado el rostro de Dios, nunca tendrá miedo del rostro del hombre. Por eso estos jóvenes iban frescos, iban con una palabra y no se iban a devolver porque como si ya Dios le había quemado atrás. Cuando Dios va a enviar algo, hermano, a Noé le mandó un diluvio, le cerró el arca, la puerta y la selló fue Dios mismo, ni siquiera Noé. Como para quien dice, aquí, hasta aquí llegó. Y aquí se quemó esto. Pasamos un nuevo tiempo. ¿Qué hizo con Abraham? Sal. ¿Qué hizo con Moisés? Sal. ¿Qué hizo, hermanos, con Pablo? Pablo hizo obras y caminó. En el camino iba predicando, iba haciendo obras. Pero las grandes obras de él las hizo fue en Roma, donde tuvo muchos obstáculos, pero él llegó a Roma. Fue enviado a esa corte de oscuridad. Un ministro de Dios, porque era una bandera de Dios aquí en la tierra. Un ministro que conocía el cielo. Y conocer el cielo no era conocer el poder, porque te das cuenta cómo vivían. Él era un hombre rico, un hombre con todos los saberes, un hombre con ciudadanía que podía entrar del mundo, pero ahora había venido del cielo. O sea, que era un hombre que Dios había llamado para hacer expansión del evangelio. Como hizo con estos jóvenes. Amén. Hay que defender los colores de nuestra bandera. Tú y yo somos, nuestra casa es una bandera. El corazón nuestro es una bandera del cielo. Nuestra nación, los colores y todo que representan, debemos honrarla. Yo tenía un profesor que nos enseñó mucho eso. Y cuando estuve en la escuela militar, ni les digo. Pero nosotros no es porque nos enseñen, es porque venimos de casa íntegra. Debemos aprender a ser, o sea, a veces nosotros tenemos que mirar a quién representamos. ¿Amén? ¿Amén? Dice que esa bandera la habla. Dice Jehová de los ejércitos. Y cada ejército tiene su escuadrón. Y cada escuadrón está representado por una bandera. Amén. Y cada movimiento son de guerreros. Estos jóvenes que estaban dentro de un territorio, que pasaron procesos fuertes, qué cosas horribles no vieron, pero mentalmente fueron preparados porque Dios les dio el equipamiento. Amén. Dice, hermano, que ellos iban con una bandera que contiene todos los nombres de Dios. Tenían al grande, temible y terrible con ellos, pero también tenían que aprender a ser humildes. Y me gustó esa parte que Daniel habla de su humildad. Era siervo del rey, pero su corazón. Amén. Dice que, hermano, la bandera es una pantalla que todos pueden proyectar sus ideales. Amén. Esperanza sin miedos. Amén. Define la identidad de una nación. ¿Sí? Y nos muestra las cualidades de una nación. Dice que Jehová de los ejércitos, quiere decir Jehová Gibor, Jehová de los ejércitos, habla de las huestes celestiales, cumplirá siempre sus propósitos. Aun cuando fracasen las huestes de su pueblo terrenal, o sea nosotros, los ejércitos celestiales están listados ahí para defender la causa de los cielos aquí en la tierra. Por eso, nosotros no podemos intimidarnos. Van a intentar hacerlo, porque es que en toda la Biblia dice que lo intentan, porque tú y yo somos luz, somos bandera de Dios Altísimo. Y hay un tiempo de movimiento que todo dice, hoy encontramos un taxista, dijo, la gente lee la Biblia y no la entiende, es que nosotros no somos de aquí. Pues inventé una cosa que era nosotros somos extraterrestres, y bueno, pero yo entendí algo, ¿sabes qué? Que sí, que no somos extraterrestres, somos de lugares celestiales, y que Dios hizo un universo para Cristo, para hacernos entender que somos extranjeros aquí, vamos de paso, y que podemos disfrutar todo aquí si sabemos y confiamos en Dios. Amén. Amén. Dice, hermano, en esta palabra que nosotros somos pueblo de Dios. Amén. Quedaré esto aquí porque va a ser lo corto. Por eso estoy hablando hoy de que la justicia es por fe. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodomas hubiéramos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. Eso está en Romanos 9,
versículo 24, porque el Señor va a ejecutar su sentencia. ¿Qué sentencia hubo? Cada vez que Dios te bendiga, Mónica Liliana, aquí en Bucaramanga, princesa, Dios bendiga, Pastora Mayrelis, allá en Camarones, siervos del Señor, Dios les bendiga. Amén. Entonces nosotros no podemos atemorizarnos, está hablando de cosas malas. Porque si entonces, yo me acuerdo cuando yo estuve allá en Bali, hermano, entonces ya yo el primer día quedé con los ojos impactados. Me los quebró mi padre. Y Señor, ¿cómo fue para esa gente que fue para ese mundo de los caldeos, hermano? Bueyes, toros, gigantes, ratas, salamanquejas, todos eran dioses. Les hacían ofrendas, les ponían platicos al dios del cigarro, hermanos. Y cuando mi corazón se apartó del temor, yo lloré. Y amanecí cantándole al Padre. Y Él me respondió con un arco que Él me había enviado. Entonces, nosotros, si Dios nos posiciona en un lugar, tenemos que defenderlo. Porque no podemos volver atrás. Y si Dios nos lleva, tenemos que ser un testimonio. Dice que a medida que tenía la guerra, se los iba vistiendo mejor Dios. Les iba dando más propiedades, les iba dando más visión, les iba dando, o sea, le daba mayor estatura como la de Cristo ante los demás. ¿Sabe para qué? ¿Para qué? Porque el que los honraba no era el rey ni la gente, era Dios mismo. Amén. Por eso no podemos volver atrás. Amén. ¿Por qué? Porque ellos eran limpios de manos y puros de corazón. Y esto es para esa gente que no maquina ni piensa en otra cosa. Porque cuando tú pones a Dios primero, tú vas a ver cosas maravillosas. El temor no tendrás temor de hombre, porque el temible, terrible estará contigo. Amén. No temerás a cosas de hombre. Estos jóvenes dan demostración de lo que es una bandera. Amén. Y a veces nosotros pasamos, hermanos, y nosotros cuando pasamos por un lugar, tenemos que pensar a quién estamos representando. Amén. Primeramente a tu casa. Pero si nosotros obramos de mala fe, ahí no está Dios. Ahí está tu bandera. Y esa bandera entonces tiene tus colores. Y mi pregunta es cuáles son tus colores. O de qué está llena tu bandera. Porque tiene un significado. Amén. Dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Salmo 24, el Salmo 24. ¿Por qué? Porque Dios abre caminos donde no lo hay, para salvar su palabra. Amén. Por eso, hermanos, estamos hablando que la justicia es por fe. De nada nadie es dueño de la justicia. Dios es Dios para buenos y para malos. A todos nos pega el sol y a todos nos pega la noche. Pero ¿sabes qué? Pero Dios se exalta al que le ama y busca su rostro. De los que buscan el rostro de Dios. Amén. Entonces, el Señor lo que te invita es a hacer como hicieron esos jóvenes allá. Que de una vez dijeron, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Te dirá el mundo quién es este. Tú vas a decir, ese es el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Abre el corazón, y aquí está. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Es el Rey de Gloria. ¿Qué hicieron estos jóvenes? Hay gente que está buscando salidas, como sea, quiere irse, se está ahogando. Hoy mi hija tuvo unos testimonios por allá, salió conmigo. Pero tú y yo servimos al reino que no tiene fin. Todos han pasado, pero este permanece. Hebreos 1:8 lo dice. Pero el Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y el cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amén. Amén. Yo te estoy hablando de lo que es una bandera. Amén. Te estoy hablando de que es un reino que no será destruido y que tú y yo somos parte de él. Qué bendición. Y la gente, hermanos, por eso la alabanza,
que el mundo va a lanzar. Y si estaba lanzando embate, hermano, yo cuando hay embate, yo acá, alabanza. Y le estoy pandero. ¿Sabe por qué? Porque me está demostrando que hay victoria. Yo levanto mi bandera y abro más mi boca. Porque nosotros somos llamados a predicar. Amén. No importa lo que tú sientes y tú veas, pero Dios nos invita a levantarnos, a ir y tomar la bandera de la fe. Esa es nuestra justicia. Amén. Apocalipsis 6, capítulo 1, versículo 6 dice: e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. Al sea la gloria y el dominio de los siglos. Amén. O sea, que Dios hizo aquí un reino y tú y yo somos parte de ese reino. Por eso somos reyes y sacerdotes. Por eso el rey dijo: tráeme esos príncipes. Dime, ¿qué tierra? Si Dios se la dio, la de Canaán. Se la trabajaron, se la prepararon. Tú no sabes, hermano, que cuando hay una promesa y alguien toca tu promesa, Dios pone que trabajen para ti. Para cuando vayas a poseer, tú estés listo. Por eso, hermanos, tenemos que cuidar nuestra mente, nuestra boca. Tenemos que ser adoradores. ¿Sabe? Ayer estaba haciendo una vuelta y la persona me atendió como duro y me dijo: dale a esta, dale palabra. Ay, qué doriza. Porque es que a veces nosotros, me atendió mal. ¿Qué me hizo? ¡Ay! ¿Y cómo hacía Daniel y esos muchachos allá? Una palabra puede cambiar a una persona. Nosotros no sabemos por qué están pasando las personas. Y nosotros no podemos decirle a la gente que piense como tú y yo pensamos. Lo que podemos hablar es de Dios y ser lo que esté en él. Pare de contar. Pablo no hablaba de él, Pablo hablaba de Cristo. Amén. Y era un testimonio de Cristo. Dice el capítulo 2, y estoy hablando de la bandera, que nuestro Dios es un Dios de orden. Muchos de los mandamientos y normas que aparecen en el Antiguo Testamento servían para regular la vida, las relaciones, la salud y la finanza del pueblo de Israel. Por ejemplo, la nación de Israel estaba organizada en tribus por varias razones. Y cada tribu tenía sus características. Cada tribu tenía, esos millares y millares, tenía cada uno sus bendiciones. Cada uno para la guerra tenía una propiedad, un don diferente al otro. Por eso cada uno defendía su bandera, pero también eran uno, porque el Dios de ellos era uno. Amén. Hay que defender nuestra bandera. Yo toda la vida le doy gracias al Señor a mi profesor Justiniano Conde, que no me lo enseñó ni la escuela militar ni nada, me lo enseñó Dios primeramente. Y Dios nos enseñó a tener visión, a soñar, pero sobre todo nos enseñó que debíamos ser intensos. Nos enseñó a orar, viajaba por todo el mundo y venía y nos enseñaba a soñar. Era un caballero de los que se han perdido. Eso ya no existe casi, todo puro, no sé qué pasa. Y las mujeres también. No vemos casi de eso. Estamos en generaciones donde primaba una madre que educaba a sus hijos. ¿Sabe? Hoy, a veces nosotros también necesitamos. Creo que Daniel también necesitaba la compañía de sus amigos. Yo me llegó de España. Dios nos llevó un tiempo a hacer un trabajo allá tremendo. Y fuimos a una casa que se restauró. Uno pasa, pero no se dan cuenta que el trabajo de Dios al final se ve cuando uno regresa. Y una familia hoy me mandaron y me colocó la mujer que ora. ¿Así se llama María José? Bueno, me dijo que yo le recordaba a ella, que gracias, y que siguiera orando por ella. Y son personas, hermanos, que tienen todo. Y también están buscando a Dios. Pero si Dios los posiciona y pasó el siglo Dios porque hay un propósito. Y yo doy gracias, Señor, que esa palabra y esa poesía que me envió, ¿a quién le recordaba yo? Recordaba a una madre. Me dijo, tú me recuerdas a una madre. La madre que ora.
Esa es la iglesia. La iglesia es la madre que ora. La iglesia es aquella que no está pendiente sino a glorificar el nombre del Señor, porque Él es nuestra bandera. Por eso estoy orando la bandera. Me dijo, no dejen de orar por mí. Amén. Fue la palabra que dije. Me envió un video con su hijo. Y yo doy gracias al Señor por esas familias de Europa. No en vano, me dijo el Señor Iniesta. Ya esa persona está en un encuentro con el Señor. Y me dijo, para mí, tú eres una madre que ora. Gracias por pasar por mi vida. Eso debe ser tuyo en la vida de una persona. Tener corazón de padre, corazón de madre. Amén. Dice Números 2, versículo 2. Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo las enseñanzas de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Entonces, esta palabra, Números 2, nos recuerda lo que habla Hechos 16:32. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El tabernáculo, el altar, ellos estaban al lado, acampando alrededor de ellos. Pero dice también que acampaban cada uno junto a su bandera. Amén. Su identidad, bajo las enseñanzas de las casas de sus padres. O sea, bajo lo que Dios había dado en Deuteronomio 6. Pero también lo que dijo Dios, que amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso tenemos que amarlo. Yo doy gracias al Señor, porque esta palabra hoy me enseña más que a darle gracias al Señor, porque Él es mi bandera. Y yo sé que Él es mi estandarte y que su estandarte de amor está en mi corazón. Amén. No le falta nada a ese pueblo que caminó por un desierto, que acamparon, que cruzaron mar, que cruzaron Jordán, que llegaron a poseer, que poseyeron, porque no volvieron atrás. Porque conocieron lo poderoso del Dios que servían. Pero también esos discípulos que el Señor Jesús en Marcos 16, a partir del versículo 14 en adelante, envía, porque les dice que Él estaba con ellos. Amén. Entonces, también me recuerdo, jóvenes, como Jesús mandó a sus discípulos, ya cuando Él subió, dijo, ellos pensaban que no estaba, pero sí estaba con ellos. Es cuando envía, Él respalda. Dios tiene que proveer todo. Amén. Dios provee los movimientos, el territorio, la localización, los campamentos, los lugares, las personas. Amén. Dios provee todo, Jehová diré. Amén. Entonces, ¿por qué tenían al lado cada uno su bandera? Porque era un valor emotivo importante. Habla la bandera, no es solamente un objeto físico hecho normalmente de tela, sino también de un sentimiento que trasciende lo concreto. Esto lo tomé de Google. Y tiene por objetivo unir personas con algo en común. Una nación tiene algo en común. Y lo dice la bandera. Tu casa tiene una bandera. Mi bandera aquí es el Señor. Y como ese número 2, versículo 2, dice que tuviéramos alrededor teniendo un altar en nuestra casa. Y que nuestro altar era Cristo. En ese caso el altar era el arca. En este caso del nuevo pacto es nuestro Señor Jesucristo, con el poder de Dios que es el Espíritu Santo, lenguas y llamas de fuego. Amén. Y dice entonces que la bandera es una insignia principal y más importante de un país o región del planeta. ¿Sí? En el caso de la bandera que se menciona en número, en realidad dice que hablan y que no tiene una descripción. Tú dices, no, pero si tú te miras cómo están descritas las tribus, las 12 tribus, cada uno tiene su bendición. Y Dios las defendía, como tú vas a defender lo que Dios te dio. Como esos jóvenes, Daniel, como esos jóvenes y sus amigos defendieron a su patria allí. ¿No te das cuenta? Eso es lo que hicieron ellos, defender su bendición.
defender lo que Dios lo movió, pero ellos defendieron su bandera, se demostraron y fueron de excelencia, porque fueron mayor que los que estaban allá, porque estaba con ellos, era mayor que todo lo que estaba allí. Amén. Donde Dios te pone, no debes hablar, no que me dijeron que me mandaron, sí, me mandaron, sí, me dijeron, no que se me están mosqueando, algo que me manda, que te manden. ¿Acaso a Daniel y a esto no le mandaron? Y cuando le mandaban era una promoción que venía, era una promoción que venía. Ellos simplemente dicen, no nos inclinamos a Baales. Pero hoy te está diciendo el Señor que estamos defendiendo una bandera. Dios la bendiga, Pastora María Isabel, allá en La Guajira está, o está en Barranquilla. Usted está cuando salimos de viaje, no detenemos sino para predicar. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, ¿qué hacen las banderas? Nos inspiran, nos recuerdan que pertenecemos a un lugar, representa unidad a un grupo, nación. Pero tú, cuando tú dices que eres hijo de Dios, tú estás representando el cielo aquí. Y por eso, lugares, naciones o cualquier cosa te va a atacar, porque tú eres luz, tú tienes una misión allí. Y como hijo de Dios, tú no te puedes amedrantar, tú tienes que cantarle esto, aunque gigante allá, yo nunca temeré. Eso cantó Daniel, imagínate. Porque ellos confiaron que si Dios los había enviado, Dios los sostendría, le daría todo. Y fue así, porque Dios los puso en lugares de honra, los exaltó Dios. Porque cada vez que se metían con ellos, Dios le ponía más ropa, mejor dicho, le mejoraba el estatus espiritual, emocional, físico y de recursos. Amén. Dice que las banderas que se mencionan en la Biblia también nos inspiran, nos recuerdan que pertenecemos a la familia de Dios y finalmente representan nuestra nación celestial. Esa es nuestra bandera. Y cuando nosotros representamos la bandera de Dios, usted asegura que tendrás una familia sana y un país, una nación que tiene a Dios en su corazón, tiene todo. Porque aprende a amar, aprende a valorar el mayor tesoro de una nación. No son lo que tiene abajo, no lo que, ni el oro, ni la plata, es su gente. He visto naciones que no tienen toda la riqueza de nuestra nación, hermano, pero tiene una riqueza en la gente. Y eso los hace ricas. Y son países ricos. ¿Por qué? Porque tu identidad, ellos saben a quién representa, inspira, y pelean y luchan. Y defienden esa bandera. Y las riquezas que tienen, las multiplican. Amén. Se vuelven sabios, inteligentes. Y nosotros como nación tenemos que aprender igual a defender nuestra bandera. Primeramente esta, y segundo, en nuestra casa de la bandera. Amén. Amén. Dice que para saber el camino y evitar confusión, los hijos de Israel tenían que saber quiénes eran y a qué tribu pertenecían. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Necesitamos saber quiénes somos con relación a Cristo Jesús. Amén. Y hay algo que debemos tener claro, como tuvo Daniel y sus amigos, como tuvieron todos esos hombres de la fe en Hebreos 11. ¿Sabes qué? ¿Qué pensaban esos hombres de la fe? Que el Señor era su dueño y que somos propiedad de Él. Y tenemos que, si somos eso, pertenecemos a la misma familia de Dios. Y dice aquí, hermano, que no importa, ninguno de otra cuadra iba a meterse, no, que juntemos, no, su bandera. Y no estoy hablando de pelear mi pensamiento. Ellos peleaban las bendiciones. Ellos sabían lo que Dios les había dado, Dios les había asignado. Por eso nosotros tenemos que mirar, cada asignación es diferente. Por eso cada uno tenía una bandera. Y Daniel dice, no, tu bandera está fea, tu bandera no es así, tu bandera no. No es los cocotazos que le metía a Dios. Y el que en el tiempo de guerra no iba a pelear y ayudar a su hermano, aunque tuviera otra bandera. Porque es que cuando atacan a la familia de Dios no atacan a una bandera, atacan al pueblo completo. Y por eso nosotros tenemos que honrar a los hijos de Dios.
bendecirlos. Y a los que no también, porque Daniel bien que sirvió a una nación y las evangelizó. Mira que dice el Señor, que puso en la corte y en las provincias. ¿Qué quiere decir? Ellos dieron un testimonio de la gloria de Dios. En Marcos 2, fueron los que avistaron y regresaron con camellos, con mirra, con oro, incienso, para honrar al rey. Amén. Por eso el mensaje que me llegó hoy me honró una te puedo decir, son una de las empresas más grandes. Yo poco molesto, pero a veces no, el dinero no es todo. A veces necesitamos una madre, necesitamos un abrazo de madre. La iglesia es eso, la esposa, y ella sabe abrazar a los hijos de Cristo. Amén. Eso es todo. Saber consolar, que te llamen y te envíen el texto de un libro y te digan: la madre que ora, y eso me recuerda a ti, porque tú eres así. Mantén y sirve. Estaba leyendo el libro y esto me recuerda a ti, a la madre que ora. No dejes de orar por mí. Por eso dice Pablo, Efesios 6, de 10 en adelante, llorando los unos por otros y por mí. Amén. Qué bonito esta palabra de la bandera. Nosotros en nuestras casas y hogares educamos a nuestros hijos, pero las mismas cosas de la vida han traído cosas que estamos siguiendo mucha norma de hombre, pero que no sirven para nada. Pero ten la seguridad que si tú enseñas a tus hijos a visionar, Dios me dice que te hable de esa generación, de la generación de los inteligentes, porque hay la inteligencia artificial. Pero la competencia de toda inteligencia artificial es la inteligencia dotada por Dios a esos jóvenes. Y a eso es lo que te quiero esos jóvenes que hablan jóvenes, a ellos se les derramó su espíritu. Dios necesita un pueblo enseñable. Y de eso es la introducción que hace de mí. Dios escogió muchachos. Y en España, y cuando fui en 2023, eran niños, jóvenes. Y tú y yo mantengamos el corazón de niños jóvenes para ser escogidos, hermanos. Amén. Son la bandera, nuestros hijos. Qué bonito es saber que portamos una bandera, que somos bandera de Cristo. Debemos saber portarnos, hablar. La iglesia no sabe hablar. Aún yo aprendí a hablar como Pedro. No sabía hablar, pero Jesús le enseñó a hablar. Aprendamos a hablar la lengua de Canaán. Aprendamos a tener las cortesías de iglesia. A portarnos, si nos toca coger la normativa de Carreño, volverla a coger. Si nos toca volver a aprender a hablar, a decir gracias, disculpa, a volver tener la cultura de decir hola, ¿cómo te va? No hacer un escaneo como la gente vestida, que se volvió el ojo la cosa, que se volvió, ¿cómo se llama? Un escáner. Lo hacen mejor que Dios, pero con maldad. Hoy que aprendamos a hablar tierra de bendición, palabra de bendición. Que hoy tengamos a tener identidad como hijo de Dios. Él dice que somos, Él dice lo que somos, pero nosotros depende creer lo que somos. Yo doy gracias al Señor por esa palabra, porque doy gracias al Señor porque en estos días el Señor me ha bendecido con mensajes hermosos. Yo sé que Dios me ama y sé que quiere mí, pero qué bonito saber que un trabajo que se efectuó hace un año ha tenido una labor y que ha tenido un tiempo y que el Señor lo ha hecho. Amén. Dios no pasa por un lugar y va a dejar la cosa quieta. Dios es Dios de orden, hace un desorden tremendo, pero después comienza el orden y entonces van a estar agradecidos. Amén.
Vamos a darle la gloria al Señor por esta palabra. Son las 7:35 minutos. Ya llevo una hora hablando, pero era necesario que volvamos. Es más, hermano, el hecho de saludar bonito tampoco habla que tu corazón esté muy bonito. Cualquiera te puede hablar bonito, pero tú no soy corazón. Lo más bonito es decir, también pasó con unos hermanos de una iglesia que tuvimos un congreso y nos encontramos con unas pastoras y yo de otra iglesia y me dije, hola Liliana, y hablamos, terminamos una oración allá, los cuatro, y riéndonos y alegrándonos. Y dice la pastora, amiga, me dice, Lili, le dice, es que yo digo, mira que tengo a ella. Yo le dije, no, tenemos cantidad de hermanos, solo que a veces nosotros estamos buscando lo que no son como nosotros. Y yo estoy diciendo que tú eres diferente, estoy diciendo que hay gente con diferentes banderas, pero cada uno se debe respetar. Amén. Pero debemos tener el corazón de Cristo, un corazón lleno de amor. Esa es la bandera. Es tiempo de poseer tu bendición, es tiempo de entrar. Dice que hoy, este tiempo, te pongas alrededor de ese altar. Alrededor del tabernáculo dice, que los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñanzas de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. En tu altar, donde fue llevado Moisés al altar, donde somos llevados nosotros cuando somos al Señor al altar. ¿Qué contratiempos ibas a tener? ¿Por qué llevaban bandera? Porque ellos, aunque llevaban la bendición y aunque Dios tenía una promesa, tú tienes que ir a pelearla. Tú tienes que ir como hizo Daniel, esos jóvenes que llevaban una bandera del cielo. Y todo lo que vieron, hermano, sacados de su reino donde no tenía donde aunque había corrupción, no tenía la dimensión de la prostitución espiritual de Baales. Pero como a sus reyes les gustó y se salieron y quitaron a su rey celestial de su corazón para poner Baales. Entonces Dios los mandó para allá, para que ansiaran regresar a casa. Y eso lo esperaban, ese retorno. Hasta que Dios llevó a Daniel a las cortes para abrir los ojos y estar avistados a los tiempos. Hoy, el Señor Jesús, yo te puedo decir, como decía Pablo, Maranata, así saludaba Pablo, Maranata, que estoy viendo pronto. Un día, un pestañeo de Dios son 1000 años, como 1000 años puede ser un día. Entonces, lo que yo te estoy invitando es que de la paz de Dios defiendas tu bandera. Y tu bandera la va a pelear Dios cuando tú tienes fe, cuando tú arropas tu casa bajo ese altar y esa palabra. Entonces, la invitación es hoy a levantar un altar de adoración y alabanza. Hoy creerle a Dios y no hablar. Daniel no habló de ninguno de ellos. Daniel habló del Dios altísimo, su Dios viviente, del Dios de sus padres, del gran rey, del Dios de los cielos. De solo Daniel. Él nunca dijo el zápata aquel, el aquel. No, espérate. Padre, tú estás viendo. Pero tú estás moldeándome a mí para que aprenda yo a callar y que tú actúes. Amén. Hoy sujetemos nuestra mente. Hoy bendigamos a quien tenemos que bendecir y que es nuestra bandera, que es poderosa. Es la que contiene los nombres de Jehová. Es la que contiene al omnipotente todopoderoso, a que su reino no tiene fin. Todos pasan, pero esa palabra no pasa. Así que hoy recibe al Señor Jesús en tu corazón y seas hallado escrito en el libro de la vida y el Señor no te borre nunca. Hoy te invito, que Dios nos trajo las posiciones del tiempo a poseer. Que hoy levantes tu bandera. Que hoy le creas a Dios. Y que aunque todo se quiera mover en contra tuya, tú simplemente toca bandera y comienza a adorar y comienza a caminar en fe. Porque Pablo no detuvo tormenta. Porque cuando Dios llama y te arropa, tú no vuelves atrás. Tú te llenas de su poder.
bendición que tú no la ves. Ay, que yo quiero esto para mí. Yo quiero es servirte, Señor. Yo quiero servirte, mi Rey. Y aunque, Señor, he padecido, he peleado la buena batalla. Padre, yo voy por mi corona. Yo voy por ese galardón. Cima arriba, cancha, malabasaya. Hoy el Señor te dice, levanta bandera, porque ya levantó y se levantó de su santuario y se levantó con sus huestes celestiales a defender esta victoria. Hoy te damos gracias al Señor. Y hoy que te levantes y te levantes. Ay, que te levantes y que te levantes. Que selles tu mente con las promesas, hermano. Esta bandera está llena de promesas y todo lo que se meta con esa promesa fallece, llama arriba, cae, llama la vasalla, o se convierte o se muere, porque ellos son jovencitos, con Josué iban a poseer. Nos trajo aquí a este tiempo a poseer. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga. Nos trajo aquí a poseer. Hacia la gloria, hacia el honor, a la majestad, al victorioso, siempre victorioso, a su diestra poderosa, al soberano Jehová de los ejércitos, sea la gloria. Aleluya. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Que Dios le bendiga.